Hablaremos esta noche de historias relacionadas con árboles genealógicos. Hace algunos siglos vivieron unos niatos que utilizaban sus conocimientos y su capacidad literaria para elucubrar fantásticos árboles genealógicos de príncipes y de nobles. Eran fabricantes de antepasados que se aprovechaban de la avidez de algunos por postularse como descendientes de casas legendarias o antiquísimas. Muchos llegaron a vender a todos sus clientes historias familiares totalmente inventadas, donde sus mayores habían luchado en Troya contra los griegos, o que habían sido reyes o profetas del Antiguo Testamento. Una antigua familia de la aristocracia francesa eran los Lévis. Esta familia había figurado en la historia de Francia desde el siglo XI y había dado al país mariscales, embajadores y gobernadores. Posteriormente fueron elevados al rango ducal, pero no contentos con la fama y el honor que otros podían alcanzar, contrataron a principios del siglo XIX a un genealogista. El erudito les hizo saber al poco tiempo que la familia descendía de la tribu de Leví, de destacado papel en el Antiguo Testamento. Desde ese día la familia Leví se mostró orgullosa de su parentesco bíblico. Una noble inglesa, Lady Sidney Morgan, visitó una vez una de las mansiones de esa familia. En uno de los salones encontró un gran cuadro al óleo de la Sagrada Virgen sentada en un trono y frente a ella arrodillado el último de los Levis que vivía en aquella mansión. De la boca de la Virgen salía una cinta con una frase: primo mío, cubríos. No solo esto, cuando uno de los duques de Levis subía a su carruaje para concurrir al servicio religioso de Notre Dame, decía en voz alta al cochero: señor, a casa de mi prima. Los varones de Pons eran menos ambiciosos porque reclamaban por antepasado, según había estipulado otro genealogista, a Poncio Pilato. En cierta ocasión se encontraron los jefes de la familia Levis y Pons. El duque de Levis retó a duelo al varón de Pons por haber maltratado a sus antiguos parientes. Imagínense. El lance no prosperó. También los Habsburgo escucharon a uno que les fabricó un árbol genealógico, pero un detalle los obligó a desistir de la ascendencia bíblica que se les mostró, que se les dijo que eran descendientes de hebreos, y allí, cierto antisemitismo salió a relucir, ¿no? El emperador Maximiliano tenía a su servicio a un historiador llamado Johann Stab. Era un hombre muy sabio y poeta. En 1502, el Colegio de Poetas de Viena lo coronó solemnemente hijo favorito de las musas. Debía su carrera, sobre todo, al favor del emperador y trató de demostrar su gratitud. Stab sabía que interesaba mucho al emperador la antigua gloria de la familia. Stab hizo un árbol, llegó a la conclusión de que Cam, vio Sem y Cam, los hijos estos de Noé. Aparecía Cam como antepasado de la dinastía imperial. El cronista dice que determinó las sucesivas generaciones con la lógica de un desequilibrado. Maximiliano se enojó. Pensaba que las ramas de aquel árbol iban a llegar hasta los héroes clásicos. Pero no le dijo nada a Stab,
porque sabía que aquel sabio solo había querido hacerle un favor. Preocupado, el emperador consideró conveniente remitir el problema a la Facultad de Teología de la Universidad de Viena. Los hombres de la universidad no sabían qué hacer y fueron posponiendo la solución hasta que Maximiliano se murió. Su sucesor, que fue Carlos V, no demostró interés por los parentescos bíblicos y la obra de Johann Stab fue archivada discretamente, digamos, ¿no? Maximiliano, efectivamente, era de Habsburgo, era el papa de Carlos V, que fue también el rey de España, ¿no? Fíjese que el hijo de... No, ahí está. No, Maximiliano creo que fue el abuelo de Carlos V, ya que el padre de Carlos V murió. El padre de Carlos no era otro que Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca. Entonces viene Maximiliano, cuyo hijo Felipe el Hermoso se casa con Juana la Loca, hija de los reyes católicos. Ambos engendran a Carlos V y ahí a Carlos V no le interesa para nada ser pariente de los héroes clásicos. Uno de los más serviles y desvergonzados fabricantes de árboles genealógicos fue Antoine Dupinet, allá por 1560. Se le encomendó una vez establecer los antecedentes de la ilustre familia Agoult. Eligió como punto de partida la figura de un lobo que aparecía dibujado en un escudo de armas de la familia. Y ahí al tipo se le despertó la imaginación. Claro, dice, si esto tienen en el escudo un lobo, es bastante verosímil decir o inventar una historia acerca de un lobo. Por empezar, inventó un inexistente imperio pomeranio, creó una legendaria princesa Baldugue y a un joven llamado Hugo, que también era totalmente inventado. Entre los dos hubo una cuestión así de amor, prohibido, y nació un hijo. Y Dupinet, el genealogista, dijo que el niño fue enviado secretamente a casa de una niñera, pero en el bosque un lobo se apoderó del infante, lo llevó a su cueva y allí lo crió junto a sus propios cachorros. Luego un rey fue a cazar, mató al lobo y se llevó al niño. El muchacho creció, contrajo matrimonio con la hija del emperador de Bizancio. El hijo de este joven se casó con una princesa rusa y así el genealogista continuó inventando uniones por el estilo que atravesaron siglos y continentes. La familia Agoult aceptó esta insensatez sin formular ni una sola objeción. Antoine Dupinet vivió hasta 1584 inventándole leyendas a familias ricas. Último caso. Los genealogistas de tiempos bonapartistas decían que Napoleón era descendiente del hombre de la máscara de hierro. Como sabemos, se aseguraba que el enmascarado en realidad era el hermano mellizo de Luis XIV. Se decía que había sido guardado en la Bastilla porque habiendo nacido pocos minutos antes que Luis, tenía mejores derechos al trono. El barón Gleichen fue todavía más lejos. Sostuvo que el hombre de la máscara era el verdadero rey y que Luis era Luis el que todos conocimos después como Luis XIV, sí, era el hijo del amor culpable de la reina, Ana de Austria, con el cardenal Mazarino. Después de la muerte de Luis XIII, que para la historia oficial fue el padre de Luis XIV, Gleichen dijo que la reina y el ministro Mazarino cambiaron niños y el hijo bastardo de Ana de Austria con el cardenal ascendió al trono, mientras que el auténtico Delfín se vio obligado a llevar
la máscara de hierro durante toda su vida. Nadie debía ver su rostro, en el que, según Gleichen, se reconocían los rasgos propios de los Borbones, que era, como usted sabe, Watson, los Borbones tenían La pera salida. los reyes prognatos, Claro. tenía la pera salida, la mordida al revés tenía. Bueno. Entonces este muchacho fue encerrado en la fortaleza de Piñarol y después en la isla de Santa Margarita y finalmente en la Bastilla. Parece que la verdad es que el misterioso prisionero era el conde italiano Mattioli, embajador del duque de Mantova. Era espía y Luis XIV se enfureció de tal modo que ordenó el arresto de Mattioli y allí lo encerraron enmascarado hasta que murió en 1703. Pero estos genealogistas inventaron una bella fórmula para establecer cierta relación entre Napoleón y el hombre de la máscara. De acuerdo con esa versión, la hija del gobernador de la isla de Santa Margarita se apiadó de este muchacho prisionero, se enamoraron y la muchacha tuvo un hijo. Como era necesario sacarle al chico de aquel lugar, se llevaron a la muchacha a Córcega y allí creció el niño. Llevaba el apellido de la madre, que era Bonaparte. Sí. Bueno. Y después, bueno, ya se imagina usted, el Bonaparte se convirtió en Bonaparte y los genealogistas pudieron decir que los Bonaparte eran descendientes de aquel hijo del amor y que Napoleón era bisnieto del hombre de la máscara, el cual a su vez era el legítimo heredero del trono francés. De modo que Napoleón no era un simple usurpador, y por el contrario, tenía todo el derecho al título y a la gloria imperial. Todo aquel cuento, naturalmente, trajo problemas políticos. Y digamos, para terminar, que los monárquicos explicaban a sus fieles que no se podía creer en los ponzoñosos rumores según los cuales Napoleón era descendiente de los Borbones y tenía derecho a gobernar Francia. Por su parte, a Napoleón lo consultaron una vez y dijo: esas son tonterías. La historia de la familia Bonaparte empezó el 18 Brumario, es decir, empezó cuando él hizo su propio pronunciamiento. Quiere decir, la historia de la familia Bonaparte la empecé yo. Yo soy mi propio antepasado.